Universidades de Colombia, máster en Antropología y doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard, donde además ha sido distinguido como scholar. Ha sido director del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Innovación Académica, afiliado a la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de Economía Política Internacional y Negociación Intercultural de la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo, CEU. También ha sido profesor de Historia de las Ideas Políticas, scholar en Economía e investigador del Institute for Human Studies de la Universidad de George Mason. Galardonado en 2 ocasiones con el Premio Internacional de Ensayo Ludwig von Mises, ha sido decano universitario y director de varias publicaciones, fundaciones e institutos de investigación. Además de sus múltiples libros en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, también es autor de narrativa. Es director de la revista Hidalguía y es el fiscal de la Real Asociación de Hidalgos de España. Cuando quieras, Manuel. Muchísimas gracias, Manolo, por la presentación. Voy a bajar. Estoy más cómodo aquí de pie para poder presentar sobre todo las imágenes. La ponencia mía versa sobre las huellas del poder nobiliario en la América precolombina. ¿Eso qué significa? Significa que cuando los cronistas, los descubridores y los conquistadores españoles llegan a América, descubren que existe en efecto una nobleza que en el momento en que se producen estos episodios españoles constituyen el vértice superior de la organización social y económica de los pueblos amerindios. Esa nobleza, por lo tanto, constituía el poder en la América precolombina. Sabemos cómo muchos conquistadores tuvieron que trabar relaciones con los pueblos indígenas, sobre todo con sus líderes, digamos, nobiliarios, para crear alianzas y poder expandir el imperio español en esas tierras. La nobleza precolombina realmente se empieza a conocer no por lo que había antes de Colón, que era muy impreciso cuando llegan los descubridores a América, sino porque las costumbres, la manera de organizarse se prolongó en el tiempo, desde el momento en que se produce el descubrimiento de América hasta aproximadamente 1550, es decir, todas las conclusiones que hoy se hacen en arqueología y en antropología sobre este tema se derivan de la herencia que se palpó en los primeros años de la conquista y colonización de los pueblos de América. Luego, esas costumbres se desvanecieron con el paso de los años y solo hasta hoy, en las últimas décadas, algunas instituciones, algunos investigadores se han preocupado por reconstituir ese pasado y tratar de informar e investigar y contar qué fue lo que hubo. La nobleza precolombina fue calificada por los españoles de una forma muy singular. Por supuesto que los nobles americanos indígenas no eran hidalgos, nunca se les llamó hidalgos, pero se hicieron equivalencias, mas no situaciones de igualdad, y se conocían por caciques y principales. Es decir, en la parte superior de la cúspide social estaban los caciques y los principales, que además actuaban en las guerras como capitanes. Por lo tanto, era una nobleza combatiente, una nobleza muy comprometida con las armas. Las huellas del poder nobiliario indígena se manifiestan en 3 circunstancias muy concretas.
en los registros que hay, en los lienzos y dibujos que se conservan en América, que trataban de registrar lo que había sido ese pasado precolombino a través de una serie de dibujos que se dieron a conocer. En segundo lugar, esos escudos precolombinos cambiaron el soporte y empezaron a aparecer en lo que se conoce como los sellos precolombinos, que tienen emblemas precolombinos y que representaban el poder nobiliario en América. Y en tercer lugar, ya tardíamente, hacia mitad del siglo XVI, 1550, la corona española decide entregar a una serie de indígenas nobles escudos de armas. Fíjense ustedes cómo la circunstancia es interesante. En España, el escudo de armas prácticamente nunca estuvo asociado a la nobleza, salvo en la región de Navarra. Con el paso de los años, por costumbre, poco a poco, la sociedad española fue asimilando el escudo de armas a una condición nobiliaria. Por lo tanto, cuando se le conceden los títulos nobiliarios a los indígenas nobles en América, es porque ya en España se ha asimilado perfectamente la nobleza con el escudo de armas. Lo primero que podemos ver es, este es el Códice de Mendoza mexicano, que muestra lo que eran las armas defensivas en su época, que estaban básicamente, estos son los emblemas que ellos utilizaban, estos son aztecas, que utilizaban en la guerra para distinguirse de otros grupos con los que combatían. Esto en realidad son escudos redondos. En el lenguaje español que se llevó a América, que era lo que existía en Europa, era el concepto de rodelas. Por lo tanto, cuando se leen autores españoles, pues hablan de las rodelas de los indígenas precolombinos. En realidad son escudos redondos. Este es el caso de los aztecas del centro de México. Ahora podemos ver el lienzo de Tlaxcala, donde también de nuevo se observan los escudos defensivos. Este dibujo muestra cuando Cortés triunfa sobre los aztecas y los aztecas se rinden. Entonces aquí están gente de Tlaxcala, que son estos que están aquí, con sus escudos, y este es un soldado español que lleva prisioneros a estos aztecas. Tienen que recordar ustedes que Hernán Cortés en México se alió con los nobles de Tlaxcala para combatir a los aztecas que estaban en el centro de México. Entonces ahí se puede ver los escudos defensivos con sus símbolos, que son unos símbolos curiosos porque se repiten de manera permanente en los escudos defensivos, incluso de otras etnias, como en el caso de México. Hay un interesante, lo que lo podemos mirar por fuera del PowerPoint, que es esta imagen. Esta imagen muestra, tiene una historia muy interesante, perdón. Esta imagen registra esto se conoce el náhuatl, que es el idioma nativo de Mesoamérica, de la parte central y sur de América. Esto se conoce como el chimali, que ustedes lo vieron perfectamente en las diapositivas anteriores. Este tiene una historia muy divertida. Primero, está hecho de piel de conejo, de venado y de jaguar. Este escudo
lo donaron los aztecas a Carlos I, llegó a España y 3 siglos después Maximiliano de Habsburgo lo reclamó para México y en este momento este escudo defensivo está en México, lo exponen varios meses al año, lo tienen muy bien conservado porque es perfectamente deteriorable y ya se ha establecido que perteneció a un cacique de la corte de Moctezuma. Volvemos a la presentación. Podríamos mostrar muchísimas imágenes de dibujos donde aparecen estos escudos defensivos, pero vamos a mirar ahora los escudos concedidos a indígenas nobles en América. Aquí resultan más patentes y vistosas las concesiones de la corona española a los nobles indígenas y son verdaderos testimonios de los escudos de armas que poseyeron los nobles indígenas. Fíjense ustedes que se produce un mestizaje heráldico entre España y América. Podemos ver las armas de Castilla y sin embargo aquí vemos un cacique y una rodela o escudo redondo con un paisaje, es decir, una combinación de cuarteles heráldicos entre América y España. Es importante saber que eran los propios caciques y principales quienes pedían a la corona española que les entregaran estos escudos con estos diseños. Estos diseños no son de heraldistas españoles, son diseños propuestos por los propios indígenas, en este caso el escudo de Antonio de la Cadena, que no solo reciben el escudo heráldico e incorporan sus elementos autóctonos, como esto y esto, sino que además toman apellidos completamente españoles y abandonan el apellido indígena. Este escudo de armas de Antonio de Guevara también es muy singular. Este es un indio principal noble de Tlaxcala, un escudo con 4 carteles, donde están, por supuesto, las armas de los Guevara, y él incorpora 2 emblemas autóctonos, propios de la región. Debo decir que estos escudos tienen una enorme complejidad. Esto está basado, estos escudos son una proyección contemporánea, actual, moderna, de lo que fueron los escudos antiguos, que se deterioraron muchísimo y solo hay algunos bocetos de esos dibujos. Debo reconocer a Manuel Pardo de Vera, quien ha sido el dibujante de cada uno de estos escudos, tratando de materializar lo que en su momento quisieron los nobles indígenas. Fíjense ustedes la complejidad del escudo nobiliario indígena. Corresponde también estos escudos a la época en que se produce una decadencia heráldica en Europa. Se empiezan a saturar los escudos nobiliarios de muchos cuarteles, de muchos adornos, pero esto ya es lo máximo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuarteles. Pedido a solicitud del propio Jerónimo de Aguilar, del Águila, quien manifiesta a la corona que por favor le incorporen en su escudo los blasones que heredé de mis antepasados. ¿Qué es lo que pide Jerónimo del Águila? Pide que se incorpore esto que se repite aquí y que Manolo Pardo de Vera ha extraído en este dibujo. Esto no es un sofá, es una casa indígena. Parece un sofá, pero no es un sofá. Y ustedes ven ahí las particularidades que quiso Jerónimo del Águila que se le incorporaran. 3 pedernales ensangrentados
junto a una casa. Y incorpora pues elementos como elementos completamente hispánicos, la cruz, ¿no? Es otro caso, digamos, del mestizaje. Este otro dibujo también muy adornado, propio de la decadencia heráldica de la época, con muchísimos cuarteles también, en el que ustedes pueden ver cómo este es un cacique gobernador de Tacuba que en el año de 1552 pide a la corona que se le incluya en el escudo, solicita una casa indígena, esto es una casa indígena, y 3 guirnaldas, que eran las que usaban los indios, los caciques, en las guerras. Entonces es otro caso de mestizaje heráldico con una enorme complejidad, el dibujo, donde el noble indígena pide que se incorporen todos estos elementos y siempre incorporando un elemento autóctono. Los sellos. Quiero hacer una especial mención aquí a Faustino Menéndez Pidal, maestro mío, con quien durante 3 o 4 años estuvimos estudiando los sellos precolombinos. Con su enorme erudición llegamos a conclusiones muy importantes, muchas de ellas aparecen en su último libro, La historia de los sellos, y era un conocedor no solo de los sellos europeos, sino también de los sellos precolombinos. Los sellos precolombinos son propios de la nobleza indígena. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que son de los indígenas nobles? Porque han sido encontrados en enterramientos de caciques y principales. Entre la gente del pueblo, entre el indio común y corriente, no se encuentran estas figuras. Ahora, el uso del sello. Pues el uso del sello se llega desde un campo ciertamente realista a un campo puramente especulativo. ¿Por qué? Porque es muy posible que estos sellos se hubieran impreso. Esta es la impronta, ¿no? Este es el sello y esta es la impronta, así queda grabado el sello, que los hubieran usado en algún tipo de papel perecedero, porque estamos hablando de sellos encontrados con una antigüedad entre, diríamos hoy, de 3.000 años de antigüedad, estos sellos. Entonces es muy probable que entonces el sello se usara en algún papel perecedero y no hay testimonios claros sobre eso. Hay testimonios, por ejemplo, Moctezuma utilizaba un sello que enviaba con sus delegados a distintas regiones de Mesoamérica para validar un acto político o un acto guerrero. El sello lo transportaban. Se sabe del sello porque los cronistas de Indias españoles vieron el sello de Moctezuma. El sello, pues, al final, lo que quería como el sello europeo era querer transmitir algo, transmitir autoridad, legitimar un documento, legitimar una carga, en fin. Y además también se sabe que tenía connotaciones mágico-religiosas, porque el hecho, es decir, cuando entierran al cacique indígena, el cacique indígena en Mesoamérica y en América, en toda la América, el cacique, la cultura indígena significaba que la muerte era un rito de paso y lo enterraban con sus bienes más preciados, incluso con comida y muchas veces con su gente, que se moría, los asesinaban en el mismo momento y se enterraban con el cacique. Entonces, porque se pensaba que el cacique o el indio, fuera un indio o fuera un cacique, iba a volver a la vida en algún momento. Por eso esos enterramientos. Este sello en concreto representa una figura geométrica, está datado entre el año 2000 y el 1000 después de Cristo, y en efecto fue hallado en un enterramiento de un cacique
en una zona que se llama la cultura tolita o cultura tumaco, que corresponde al norte de Ecuador y sur de México, de cara al Océano Pacífico. Y este es otro caso de otro sello indígena, que es una mano. Aquí vemos aquí vemos la impronta del sello. Y esto es curioso. Este sello se ha encontrado también en México, en el centro de Colombia y norte de Ecuador. ¿Qué podemos decir sobre eso? Pues que si uno se fija en los detalles de cada una de estas manos, resulta que se producen variaciones en estos círculos concéntricos. En el caso de los sellos mexicanos que utilizan esta mano, el sello no se cierra, sino se amplía y va subiendo hacia los dedos. En otros, la posición de este dedo es más recta, lo cual quiere decir que por mínimos detalles se sabe que cada persona tenía su sello en particular. Entonces, si uno lo mira a la ligera, dice, no, pero ese sello se repite 20 veces en la América precolombina. No se repite. Cada mano es diferente a la otra. Y desde luego representaba también para un cacique, este también fue encontrado en el enterramiento de un cacique en la misma región que he mencionado, en la Tolita o Tumaco, norte de Ecuador y sur de Colombia, y también tiene una datación de esta figura de la mano, tiene una datación entre 2000 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo. En conclusión, para cerrar ya esta intervención, se trata de testimonios gráficos que han sobrevivido, que dan noticias de las huellas de un pasado nobiliario precolombino, de unas etnias que tuvieron sentido de la nobleza y por lo mismo tuvieron, como lo tuvimos aquí en Europa, en ese momento un sentido vertical y jerárquico de la sociedad, con lo cual el concepto de nobleza casi adquiere una universalidad y es parte de la condición humana registrar esa estructura social de clases, no solo en culturas primitivas como pueden ser las americanas, sino en las culturas occidentales, en la cultura occidental como todos lo sabemos. Esto era para cerrar. Este es un cacique de la cultura tairona, de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, representado también, tiene aproximadamente esta figura 1000 años de antigüedad, y lo que se ve aquí significativo, que no sé si se aprecia mucho, si ustedes observan, este pómulo aquí se ve hinchado, no sé si se aprecia que está inflamado, pues es que el cacique está consumiendo coca, que era una particularidad y sigue siendo de las culturas y las etnias indígenas en América. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta quiere hacer alguien? Adelante. Muchas gracias, porque de facto desconocía la antigüedad de estos sellos y cosas así. Como arqueólogo me interesa mucho este tema. Mas yo tenía dos preguntas. La primera es que en el tiempo de los conquistadores, de los exploradores portugueses y españoles en estos países, hay una continuidad de la utilización de estas divisas, de estas heráldicas y cosas en los tiempos de los descubrimientos y posteriormente. Si hay hoy, por ejemplo, en estos países, en estas culturas, en Colombia, personas que ainda usan estos sellos, estas heráldicas, estas divisas, porque
también me ha ocurrido en Portugal que hay una persona que no sé si es verdad o no, que en España también se dice el heredero, el jefe de estas casas antiguas y que confere honores y cosas así. Bueno, como este es una cosa, un tema tan antiguo, de 3.000, 4.000 años, mi pregunta es si después, en el 1500 y posteriormente hasta nuestros días, si hay una continuidad. Sí, digamos que como vestigios arqueológicos, pues tras la colonización española y portuguesa, pues esto pasa a ser prácticamente propiedad de los museos en América. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una figura. ¿De dónde salen estos sellos, por ejemplo? Estos sellos salen de las tumbas. ¿Y quién abre las tumbas? Hoy se siguen abriendo tumbas indígenas en toda América, en México, Centroamérica y Suramérica. Existe una figura desde los tiempos de los conquistadores que se conocen como los huaqueros. Los huaqueros son unas personas que tienen una habilidad para abrir tumbas indígenas y sacar y vender lo que saqueadores que sacan este tipo de cosas que fueron utilizados los huaqueros desde los tiempos de la conquista, porque los conquistadores españoles y también los conquistadores portugueses le pedían a los huaqueros que les abrieran las tumbas para sacar las piedras preciosas, la cerámica de barro, el oro, es decir, hubo muchos huaqueros al servicio, digamos, de la corona española. El huaquero sobrevive en la actualidad. En toda América hay huaqueros que identifican perfectamente dónde está ubicado una huaca, que es el nombre con el que se conoce. Y esa huaca, que se encuentra en esos enterramientos indígenas que están construidos bajo tierra, son tan valiosos los huaqueros en el conocimiento de estos yacimientos que muchas conclusiones y muchas investigaciones hechas por los arqueólogos se les debe a los huaqueros. De hecho, que vengo trabajando sobre todo el tema del sello precolombino, la mayor información que tengo yo sobre el sello precolombino es de huaqueros que he conocido y que me han informado cómo, dónde y cuándo se encuentran esas piezas en cerámica o en oro o con piedras preciosas. Eso es. Ahora, ya nadie usa un sello en América de este tipo, no hay un sello. Escudos, sí, sobreviven los escudos, en algunas familias mexicanas sobre todo y peruanas, sobreviven los escudos indígenas, alguna familia también en Ecuador que obtuvo un escudo de armas, también un noble indígena, mantienen, digamos, la tradición interna de esos escudos. Pero quizás lo más simbólico a los tiempos contemporáneos son dos cosas. Uno, la familia Moctezuma está vigente, está aquí, vive en España y tienen su escudo de armas derivado del escudo que en su momento la corona le entregó a Moctezuma. No lo tengo aquí, pero es un escudo que también Manolo dibujó estupendamente, el escudo de los Moctezuma, y ellos poseen título nobiliario, aparecen en el elenco de grandezas y títulos nobiliarios y hacen parte de la Diputación de la Grandeza, son los herederos de Moctezuma. Ahora, con las figuras, los círculos, los diseños geométricos, los diseños lineales, sobreviven en forma de pintura en las etnias actuales. Es decir, muchos indígenas, sobre todo en la zona de la Amazonía, en Brasil y parte de Perú y parte de Colombia, los indígenas se pintan figuras concéntricas en las piernas, en la cara, y mantienen esos diseños geométricos y pictóricos, pero ya desde el punto de vista de la pintura, el sello ya no volvió a existir. Y
los rodeles indígenas que vimos al principio, de los guerreros aztecas y de Tlaxcala, sobreviven 3 escudos. El que vimos aquí, que está ahora en México, y hay 2 más en Stuttgart y 1 en Austria. Es decir, como testimonios reales del escudo indígena, solo hay 4 en el mundo. Lo demás son figuras pictóricas, diseños que se pintaron en su momento. Bueno, tenemos que terminar, Mario, Perfecto. porque nos ha retrasado el café y la sesión de apertura va a ser un poquitín larga y no podemos seguir. Pero muchas gracias porque ha sido realmente interesante. Muchas gracias, Y Manolo. me ha honrado mucho poder haber ayudado en los dibujos. Bien, pues cambiamos.